Listos. Me dices si llega. Esto es fascinante porque unos minutitos para estar en Buenos Aires. Hola, Miguel. Hola. ¿Cómo Bueno, estás? muy bien, Meli, un poco accidentada mi llegada. No, no te preocupes, pero yo sé lo que son las ciudades grandes y yo sé que los traslados Ay, no son sí, cosa fácil. un caos, un caos. Pero Sí. bueno, aquí estamos. Y confío, a ver, esto me hace, voy a, me saco los lentes. Ahí Eh, estás. Confío en el Espíritu Santo que Él va a saber suplir cualquier error de mi parte. No te preocupes, no hay Y error esa- de tu parte. Si quieres, hacemos nos guías un instante santo o algo tranquilo para que lo Bueno, tranquilicemos la mente un poquito. Tranquilo. bueno, vamos a cerrar los ojos un poquito Ujú. y vamos a pedir como siempre. Y yo creo que es de lo que vamos a hablar en este vivo. Eh, Vamos a invitar, a mí me gusta invitar a Jesús, este, vamos a invitar a Jesús a nuestra mente. Y ese hermano mayor, tan amoroso, tan compasivo, tan pacífico, eh, y que nos ha prometido que nunca nos va a fallar a nuestra invitación y a nuestro llamado. Por eso así de todo corazón invitamos a Jesús a nuestra mente, que es como una forma de comulgar con Él. Y le pedimos que todo lo que quiera transmitir, todo aquel que quiera, todo hermano que se una a nosotros en este momento, reciba el toque de Cristo, reciba el toque de Cristo, de nuestra mano y de la mano de Jesús, porque están unidas. Así lo prometió en ese círculo de la expiación. Eh, Nosotros tenemos que tomarnos de su mano y a su vez invitar a cada hermano que a nosotros viene, que nos ha sido enviado. Así que nos ponemos en sus manos. De aquí, y ojalá pudiera ser para el resto de nuestras vidas, pero nos ponemos en sus manos y le ofrecemos un instante santo, un instante que queremos que sea santo porque eso es lo más que se nos pide en este momento. Jesús sabe, porque compartió con nosotros este sueño y sabe de lo que cuesta y de nuestras idas y venidas, así que en sus manos lo dejamos, que es nuestro hermano mayor. Amén. Amén. Solamente se puede acceder en una mente tranquila, Sí, ¿verdad? la verdad. Pero es un viaje, este viaje hacia nuestra mente tranquila, hacia nuestra mente correcta, hacia ese altar inmutable que tenemos dentro, eh, es un viaje que tenemos que dar todos los días, no cuando nos juntamos a hablar del curso de milagros, no cuando las necesidades, aparentes necesidades del mundo, nos apremian para ir a ese lugar. Vamos a llegar a las apuradas, vamos a mal llegar a ese lugar a nosotros. Entonces, es una práctica, así como ejercitamos nuestro cuerpo y hacemos una práctica, ejercitar la mente, para ejercitar nuestro músculo mental, para este, reprogramar nuestro pensamiento, para que ese viaje a ese jardín interior lo podamos hacer frecuentemente, frecuentemente. Yo digo, para ir a esa. Ya lo hicieron los grandes místicos. Los grandes místicos ya descubrieron este,
ese ir hacia su castillo interior, su jardín interior, su hogar interior, su altar inmaculado. Ahí radica el recuerdo de nuestro ser. Ahí está el Espíritu Santo esperando una decisión nuestra. Y yo digo que si no se visita siempre, si no se visita a menudo, se llena de malezas, ¿no? Y cada vez son más, y cada vez nos tapan más carteles que nos llevan hacia allá, como el curso. El curso es un buen cartel que nos indica el camino. No por este que estás haciendo tú, que vas para el otro lado, pero nosotros hemos dado, al no frecuentar, ¿no? Al no frecuentar el curso, no descansa en decirnos a cada momento, aquíétate, pon tu mente en sintonía con la del Espíritu. Tu mente en sintonía con la del Espíritu. Comparte el propósito del Espíritu. Y no lo puede hacer nadie más que nosotros. Pero nosotros no lo frecuentamos porque este mundo lo fabricamos porque pensamos que propias decisiones, nuestras propias defensas, nuestra propia medicina, nuestra propia justicia nos defendía más, nos sanaba más, porque hemos olvidado lo que es la verdadera sanación, hemos olvidado lo que es el estado. El curso nos lo repite en la canción Olvidada como un bello canto, como que aún resuenan algunas notas. Y si nosotros queremos reescribir esa sinfonía, o ir hacia esa sinfonía, no reescribirla, porque nosotros la reescribimos mal, tenemos que hacer ese viaje y frecuentarlo constantemente. Un entrenamiento. Por eso el curso dice que es un entrenamiento mental. Sí. Nos va a ir dando entrenamiento y cada vez va a haber menos malezas, o cada vez vamos a sentir la necesidad de ir quitando malezas por nosotros. Todos esos obstáculos que hemos puesto hacia la verdad, hacia nuestro ser, hacia nuestra paz, que es el objetivo de alcanzar el recuerdo de nuestra paz, porque ahí vamos a tener el recuerdo de nuestro Padre y de nuestro verdadero ser. Todas esas malezas que hemos ido poniendo, que cada vez son más, cada vez nos nublan más este camino, hay que empezar a quitarlas. Nadie lo puede hacer, nadie lo puede hacer en representación nuestra. Sí. Eso tiene que ser. Como Tu enviar. santo no va a venir una disección de nuestras ilusiones, de nuestros ídolos, de nuestros falsos altares, para meterse en nosotros. No. El Espíritu Santo está siempre, nos espera con paciencia infinita, con ese amor del que no conocemos, pero la decisión de nosotros. Nosotros somos el primer paso. Y eso lo dice el curso todo el tiempo. Nos abrimos las puertas de nuestra mente. ¿Cómo nos cuesta eso? El curso nos pide solamente eso, que tomemos esa decisión inequívoca de todo corazón, de abrir las puertas de nuestra mente para que el Espíritu Santo, tomados de la mano del Espíritu Santo, podamos ingresar ahí donde hemos atesorado la culpa, tan bien atesorada, y bien
guardada bajo llave, bajo un candado que nos hemos llave para no acceder a él. Pero nadie más podemos abrir esas puertas. Nadie más. Nadie más podemos, en una actitud sincera, en una actitud brutal, abrir las puertas de nuestra mente, abrir las puertas de esta ilusión, empezar a quitar credibilidad a esto que parece que es lo real y que nos abruma de a poco, pero es el primer paso. Y Jesús nos enseña que ese es el primer paso del perdón, para empezar a sanar esta percepción que tenemos y esta percepción errada. Todo lo demás lo va a hacer el espíritu. Sí, eso es lo que Porque más en el momento me que tomamos gusta. la decisión, en el momento que tomamos la decisión de nuestros parajes mentales ocultos, el espíritu no se demora un segundo en tomarnos de la mano y en llevarnos por buena senda y en recortar y limpiar las maletas que hemos puesto en este camino. No se demora porque no se demora un segundo porque está ahí, está dentro nuestro. Sí. Que solo nos pide una decisión, pero tiene que ser una decisión inequívoca. No tiene que ser una decisión a medias. No tenemos que estar abrazados de la ilusión y querer abrazarnos de nuestro guía, de nuestro color al mismo tiempo. No podemos. No podemos darle realidad a dos mundos totalmente opuestos, totalmente contrapuestos. Y hasta el mecanismo, que el curso lo llama expiación, hasta el obrar del espíritu es tan espléndido. Rosa María Wynne decía, es una defensa espléndida. Es tan espléndido que con solo desearla, con solo invocarla, aunque sea con un leve susurro, está ahí, totalidad. Ahí está el gran borrador de esta ilusión. Ni siquiera la tenemos que borrar nosotros, ni siquiera tenemos que empeñarnos en no creer algo en el que creemos firmemente, que es en este mundo. Porque inclusive el ego, nuestra mente ego, nuestro programa equivocado, nuestra percepción errada, nos lleva por esos caminos, haciéndonos creer que es santo ese camino de sacrificarnos, de querer perdonarnos a nosotros mismos, de querer hacer todo por nuestra cuenta, porque sabe que no lo vamos a alcanzar nunca, porque es su lema, porque es su motivo, porque por eso vive, de que nosotros busquemos afanosamente, no lo encontremos. Eso lo sabe Jesús. Entonces, no nos pide la totalidad completa del perdón. Nos pide eso. Tomemos la decisión en la mente, la decisión de ponernos en manos del que sabe y puede completar el perdón. Nada más que eso. Nada más que eso. Y nos cuesta muchísimo. A mí me cuesta, nos cuesta. Porque nosotros creemos que eso no nos va a defender. Defensas que hemos puesto nosotros. Sí. Entonces, hay que tomarse de la mano. Eso es ponerse en manos de la verdadera sanación. Tomarse de la mano del espíritu, tomar la decisión de llevar la vida hacia la luz. De la única forma que nosotros, parece que se nos ha cortado un poquito. Ahí está. Estamos
simulacro del temblor. Ya ves que aquí en México tiembla, entonces hoy es el primer simulacro del año. Entonces suenan todas las Ah, alarmas, bueno, apagan los celulares. Todo el mundo tiene bueno, miedo. bueno, bueno. Pero fíjate Justamente qué vamos a entregar interesante esto. este ejemplo del simulacro, ¿no? Porque eso como tantísimas cosas, tú nos has llevado por un camino maravilloso en donde este uso del tiempo en el instante santo, que es lo único que existe, y tú nos has hablado de esa maleza que hay, que solamente desaparece en ese lugar que es el instante santo, porque es lo único que existe y es lo único en donde estamos. Es decir, cuando reconocemos de verdad que lo único que existe es el presente, es el momento y que el instante es eterno, y nosotros nos atrevemos a acceder ahí con frecuencia, conscientemente, porque estamos ahí, ¿no? Sino hacer una conciencia y decir estoy aquí. Y nos llevas a ese hermoso lugar del perdón en donde decir, yo estoy consciente y deliberadamente a ser consciente de este instante, que es el único que existe. Y pido a Jesús que me ayude en este proceso de perdón. Permito y suelto. Qué lindo darse cuenta que tú ya no tienes que meter la mano porque no te corresponde, sino que lo dejas en manos de quien sabe y puede. Tú solamente estás dispuesto. Y ahí en ese lugar, como decías de Rosa María Wynn, que la citas mucho en Instagram y me encanta verla, eh, en ese lugar se gesta ese cambio al que nosotros no tenemos acceso. Simple y sencillamente estamos dispuestos. Y ejemplos como este que te digo nos lleva a tantos pasados y tantos temblores en México, cuando en realidad, si tú accedes en ese momento, ahí no existe ningún temblor ni ninguna nada, solo existe el perdón de las ilusiones. Y fíjate que hay algo tan lindo porque cuando tú estás en este instante, a mí me encantó que tú hablaras en una cita del tiempo, de la sanación y el tiempo. Qué importante es saber que existe un solo instante y que si yo decido en ese instante la sanación, reconocer quién en realidad soy, sano el instante que es eterno. Es decir, no hay un pasado que sanar, no hay un futuro que sanar, hay una disposición en este instante y lo abarca todo. Y me encantó Sí, sí. esta relación que nos hiciste justo de eso, el instante y llevarlo y extenderlo. Hay una parte que yo te he escuchado y me encanta cuando dice que yo uno mi mente tranquila a la mente de mi hermano. Justo lo que hicimos hoy al principio, ¿no? Aquí estamos la mente y nos unimos en este instante que es lo único que hay. Y ahí es nada más Mira, donde se gesta la sanación. ahí vamos ahí vamos al núcleo, ese núcleo, que es esa gran invención. Dice que cuando el Hijo de Dios fue a irse de esa idea loca que tuvo, y esa idea se adentró en la eternidad, donde todo es uno, y que tuvo necesidad de hacerse real, si no hubiera sido que el Padre nos puso esta defensa espléndida, este Espíritu Santo. Dice, y soñó el tiempo, y soñó el tiempo. O sea, todo todo lo que significa la separación no se podría haber dado de otra forma si hemos fabricado el tiempo. De una eternidad que no tiene hiatos de ninguna manera, porque se subsanó en el mismo en que surgió, pero el Hijo soñó el tiempo para prolongar esta idea de separación. ¿Por qué el instante santo es tan importante? Porque es un instante, aunque nosotros no lo vivamos en plenitud,
porque todavía no lo podemos vivir en la plenitud que representa en el verdadero presente. Nosotros no estamos en el presente, que lo que nosotros creemos que es el presente, luego nos hace creer que es el presente. Es una reedición del pasado. Cuando inventamos el tiempo, fabricamos dos pasados. Uno que creímos haber hecho, que fue la separación. De la separación. Al momento de tiempo, fabricamos ese pasado. La separación pasó en un pasado remoto. ¿Eso qué hace? Que el ego nos haga pensar que nosotros nos estamos separando a cada instante. De ver el mundo del sueño y no la verdad. Y fabricamos otro pasado, porque la culpa necesitaba de otro pasado. Solo nos manejamos en... El otro pasado es nuestro pasado, de este ser que fabricamos, del que vamos a ir a echar manos para perpetuar la culpa, para perpetuar el juicio, para prejuzgar, para proyectar la culpa de todo ese material de este personaje que nos hemos fabricado. O sea que fíjense, pasados, dos pasados para subsanar, dos pasados que el instante anula por completo, porque dice que el instante santo, instante de la unidad, o sea, nos lleva en un instante a sanar ese pasado de separados, que parece que fue en un pasado, es en este instante, en el que decidimos por el instante santo y no por el instante de la ilusión. El instante que decidimos que sea santo y no por el instante. Y tomados de la mano del Espíritu, ese instante de la duda y el miedo. Suspende la duda y el miedo. Ya no tenemos duda, nos guía. Ya no tenemos de cómo es, de cómo se va a dar el perdón. Porque en ese instante santo que reina la expiación, cubierto por el manto de la expiación, ya no nos queda ninguna duda. Cualquiera está nuestro personaje ahí, decidiendo cómo tiene que ser el instante santo. Es como cuando queremos decidir cómo tiene que ser el milagro. A Jesús, ofrezco un milagro, pero que sea así. Así le damos forma. Tampoco le podemos dar forma al instante santo. Es un ofrecimiento igual que el milagro. Es un instante santo. Pedimos un instante santo. Y nos quedamos abiertos a la expiación. Estamos abiertos a que ese pasado se transforme en una unidad de mentes con ese hermano, con esa en la que estamos invocando el instante santo. Esa maravillosa forma de perdón, porque actúan las dos partes del perdón. Uno, ofreciéndolo, como es todo instante que decidas que sea santo, la decisión, y el Espíritu Santo, que lo hace santo. Todo lo que toca el Espíritu lo va a hacer porque es lo único que ve. Nuestra inocencia. La relación especial en manos del Espíritu va a ser santa, una relación santa. El santo en manos del Espíritu va a ser un instante santo. Va a ser un instante santo, en el cual nosotros tenemos que decir así de todo corazón, primero confiar, yo le llamo confianza infinita. Eso se va logrando con la práctica, ya sea del milagro o del instante santo o de la relación santa, que son todas formas. Primero esa confianza y después entregarse a nuestro mundo interior, al Espíritu Santo, a nuestro guía, porque esa parte de nuestra mente
nos conoce mayúscula. Entonces, eso, ofrezcamos un instante santo. Y después le Espíritu, sorpréndeme. Porque tampoco le voy a sacar tampoco le voy a sacar el de la panza, le voy a decir, y sorpréndeme. Que vea lo inesperado, que vea lo que no puedo ver con los ojos de la carne, los oídos de la carne. Sorprenda. La expiación, el milagro, nos tiene que sorprender. La visión tiene que sorprender. Porque no es algo que venga, que lo hagamos nosotros, es algo que nos viene. Por eso a mí me gusta, cuando hablo del perdón, me gusta hablar de profundo, como dijiste recién. Me gusta hablar de estar en una condición de perdón, siempre aceptando ese regalo. Es un regalo. El curso dice, el regalo más mal interpretado. Regalo. Es un regalo. Es una condición que nos hace la inocencia, que nos santifica, que nos une. Es una condición a la que tenemos que acceder. Solamente deseándolo, deseando eso y no otra cosa. Eso, nada más que eso. Como dice el Qué trabajo curso, nos cuesta la paz. aceptarlo, ¿verdad, Miguel? ¿Eh? Qué trabajo nos cuesta aceptarlo. ¿Qué? Ah, sí. Aceptarlo, porque una vez que lo pedimos, ¿no? Y como tú dices, queremos meter la mano para que salga todo como debe de ser. Y una vez una linda maestra me dijo, es que nosotros entregamos a la expiación, pero hay que aceptar la expiación para ti mismo. Y eso es un giro importante, porque nosotros no estamos acostumbrados a aceptar, ¿no? Entonces, en este proceso que nos ha llevado tan amoroso decir, y lo acepto, y estoy dispuesta a pedirle al Espíritu Santo que me recuerde. Yo no sé, simplemente que me recuerde y acepto la expiación. Y ese es nuestro gran, gran, gran papel, como nos dice Jesús, hazte a un lado, ¿no? Aceptar la verdad. Aceptar la verdad. Esa palabra aceptación es una palabra muy conflictiva. La palabra aceptación es una palabra muy conflictiva, porque el ego la ha tomado y ha hecho un trono de esa palabra. Porque nosotros, el 99% del tiempo, estamos aceptando propuestas de un maestro equivocado, que nos dice que en esa aceptación ilusorio vamos a tener defensa, un consuelo, o nos hace creer que bueno, que aceptándolo va a pasar. Mentira. Mentira. Ese es un mal maestro, porque en la aceptación está implícita la idea de que le estamos dando realidad a lo que aceptamos. Nadie va a aceptar algo falso. Nadie va a aceptar algo que no lo defiende. Una enfermedad, un dolor, un cáncer. Nadie lo va a aceptar. Entonces, esa palabra, cuando el curso nos habla, cuando usa la palabra aceptación, es preciso, muy preciso Jesús. Siempre es aceptar qué, aceptar la verdad, aceptar la expiación, aceptar lo real, con R mayúscula, lo real en nosotros, lo que es real en nosotros. Esa es la única aceptación posible de acceder a completar el perdón. Las otras aceptaciones van camino a la muerte para ser duro, equivocado, que nos lleva a más sufrimiento, a más dolor. Quien que esté sufriendo por una enfermedad
terminal o lo que fuere, que le damos, ¿verdad? Va a sentir calma aceptando la enfermedad, aceptando, aceptando el miedo. El miedo nos mata, el miedo nos mata porque fue creado para eso. Fue creado para que nosotros no seamos nunca de este círculo vicioso, de este samsara, ¿me entiendes? De seguir proyectando la culpa, porque en eso se a nuestro programa errado. Entonces, ojo cuando uno acepta la verdad, lo real, la acción, aceptar un propósito unificado con el Espíritu Santo, o con Jesús, o con no tiene ego, así que le podemos llamar, yo al Espíritu Santo le digo mi consolador, porque a mí me encantó esa palabra. Y yo que vengo de la medicina, dar consuelo era como que estaba en mi ADN, y el gran consolador, que es el Espíritu Santo, consolador. Consolador que nos lleva a la dicha, obviamente, y a la paz. Los demás, no. La otra aceptación, falsa aceptación. Desviemos por ese camino, a pesar de que estemos tentados, porque, mira, nosotros en nuestra vida es lo bueno, lo bello y lo santo. Nosotros somos lo bueno, lo bello, somos solo lo bueno, solo lo bueno. Entonces, todas estas artimañas del ego, que nos las disfraza como un sacrificio, nos parece que el sacrificio, que aceptar el dolor, aceptar la cruz, ahora que hemos pasado una Semana Santa, y aceptar esa cruz nos hace, viene de nuestra bondad interior. O sea, es algo con nosotros, porque como nosotros somos lo bueno, y hemos dado en creer que el sacrificio va a llevar hacia nuestra verdadera esencia, muy rapidito para ese lado. Tenemos que estar atentos. Por eso una de las principales enseñanzas del espíritu es mantente alerta. ¿Pero alerta en qué? En favor del reino, en favor de la verdad. Al ego. No aceptemos su falsa aceptación, no aceptemos falsa paz, porque el ego tiene, como este mundo, sueño lo fabricó el Hijo de Dios, un creador, tuvo que crearse condiciones que creyó que había perdido en la separación. Tuvo que fabricar, se creyó carente de la separación. Entonces se fabricó un amor, este mundo, se fabricó una paciencia, no es la infinita, es la que dura hasta que se te acaba la paciencia. Es un amor que dura lo que dura hasta que te rompen el corazón o te dejan el corazón partido, como decía. ¿Me entiendes? Sí. La fabricó el Hijo de Dios. Somos nosotros, un creador. Que la base para fabricar este mundo era esa carencia. Justicia que nos defiende más que la equidad, es la gran justicia de Dios. Nos fabricamos una justicia donde hubiera inocentes y culpables. Nos fabricamos una medicina, una sanación para el cuerpo. Con el envenenado de que cada vez que creíamos que nos estábamos sanando el cuerpo que somos nosotros, le estábamos dando realidad, algo que ninguna. Y estábamos mellando la única función que tiene el cuerpo en manos del espíritu, que es ser
Entonces, ¿la enfermedad qué hace? Nos separa, nos incomunica. Le dice al hermano que puede llegar hasta tocarnos, pero más de ahí no puede pasar. Porque es un límite que le hemos puesto a la verdad. Fíjense a dónde viene la pelota envenenada. Que Jesús sabe y no nos exige de lo que uno, contra de todo esto, ir desmontando ídolo tras ídolo, ese falso Dios que nos hemos fabricado, ídolo tras ídolo, ir limpiándolo de ese altar y quitando esas malezas, como dije, es una tarea que es ímproba para nosotros, no lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer solos. Y yo lo he comprobado, y si yo lo he podido comprobar en mí, todo el mundo lo puede comprobar en la mente. Entonces, por eso tantas páginas de este curso, para enseñarnos a hacernos a un lado, a escuchar una voz que no podemos con los oídos, a tener una visión que no la podemos tener con los ojos del cuerpo. Tantas páginas, ¿eh? Y a saber hacernos a un lado y sobre todo en el capítulo 31, decide de nuevo, elige de nuevo, elige de nuevo. Pero ¿cómo podemos elegir de nuevo? Cuando esa elección nosotros creemos que nos lleva hacia algo que nos da, La supuesta paz. porque todos decíamos, ¿quién no quiere ir al cielo? ¿Quién no desea el cielo? Ahora, como decía mi vida, si viniera un ángel ahora, ¿saber quién se apunta para ir al cielo? Pues, para ir al cielo en un instante, como dice el curso. Muchísimas lecciones que dice, la salvación es hoy, tu despertar es hoy. ¿Me entienden? ¿Quién quiere despertar? Porque no nos es hasta atractivo eso. Algo que no podemos comprender. Eso decía Rosa María Bobín. Llegar a comprender cómo actúa el milagro en nuestra mente, algo que ni siquiera sabemos de qué se trata, es una valentía, es un acto de compromiso. Arrojarnos a eso que nos da profundo miedo, por más que tengamos la promesa que ese muro se atraviesa como la nada, y que cuando nosotros demos el primer paso hacia arriba, nos va a dar el espíritu, pero así todo nos da miedo, nos da mucho más miedo que quedarnos en la ilusión, dándole realidad. Fíjate cómo al cabo del tiempo vamos construyendo estas malezas. Ayer estuviste conmigo en la noche en mi coche, tú no sabías, pero mi sobrino de 8 añitos se cayó de un árbol, más o menos como de 1,80 m. Se rompió una rama y se le clavó en la pierna. Entonces salimos corriendo al hospital y venía llore y llore y me decía, tengo mucho miedo, estoy muy enojado y estoy triste. Dije, qué bien, perfectamente identificado. Le dije, vamos por pasos. Hablamos del miedo, hablamos de la tristeza, hablamos del enojo. Y le dije, ahora Rafael, porque yo le digo que su Espíritu Santo es flami, una flamita que él tiene dentro. Le dije, ahora que ya identificamos todo, vamos a tener fe y confianza y le vamos a entregar a Flami todo. Y se va a decidir algo que tú y yo no conocemos. Le dije, fíjate que yo mañana voy a hablar con un maestro que es doctor.
y trabaja en este hospital, tía Meli. Dije, no, no trabaja en este hospital, pero seguramente tiene una amiga. Le dije amiga sin saber. Tiene una amiga que es la que te va a operar. Dije, pero tienes que tener fe y entramos a urgencias, le quitan el trozo ese, hubo que coserlo, pero entra primero un médico muy agresivo, muy que mi esposo le dijo, usted no lo va a atender. Y entra una chica joven, monísima, y le hace la cirugía. Y hoy en la mañana me decía, y entonces tía Meli, Flammy mandó a una amiga del maestro con el que vas a hablar hoy, y ella fue la que me hizo la cirugía. Y él entró de verdad con fe y confianza. Todos esos miedos y ese enojo y esa tristeza que tuvo y que identificó muy bien, lo fue tranquilizando y de verdad yo me sorprendo cómo los niños tienen esa capacidad de creer, de confiar, ¿no? De decir, sí, bueno, de todas estas opciones que me estás diciendo, no se me ocurre otra, pues que elija Flammy, como él le llama. Así que estuviste conmigo ayer en el camino al hospital. Pero fíjate que de niños, ¿en quién confiamos? Él no confiaba en el médico, seguramente. De niños confiamos en nuestro padre o en nuestra madre. Y eso nos lleva a tener un atisbo de paz o que el miedo se disipe. ¿Por qué? Porque nos ponemos en sus brazos, porque nos entregamos a ese ser que pensamos que sabe más que nosotros lo que fuere, topado desde el primer instante, y a eso, a ese ser nos entregamos. Pero ahora quiero porque la práctica del perdón tiene una clave, y ahora nos vamos a poner bien, tenemos de tiempo, que tú me dices para que Tranquilo. nos vamos a poner bien firmes con la práctica del perdón. El milagro es consecuencia del perdón. Pero el perdón es, como dijimos, es un proceso. Es algo que nos mete en una condición de perdón. Que el primero que la dispara es uno. El primer paso del perdón lo da uno. ¿Y cuál es el primer paso del perdón? Hacia nosotros lo que hemos proyectado. Entonces, porque eso es lo fundamental. Lo dice en la página 500. Soy responsable de lo que veo, elijo los experimentos y deseo el objetivo que quiero alcanzar, que parece sucederme. Yo siempre esa palabra parece la pongo como una palabra sana, porque es todo lo que nos sucede realmente, no, todo lo que nos parece que sucede en este mundo, yo mismo lo he pedido, me concede tal y como lo pedí. Y faltaría agregarle, y yo lo puedo deshacer de la mano del Espíritu. En mí está la capacidad de deshacerlo, de deshacer esa proyección. O sea, primer paso de perdón. Todo lo que sucede, porque la sanación no sucede en el afuera. Es un médico que está acostumbrado a sanar en el afuera. Te voy a explicar cómo lo hice yo. ¿Cómo hay que plantear? Acciones en la mente, es adentro de la percepción errada, la percepción correcta del Espíritu Santo. La percepción sana con la percepción correcta. El Espíritu Santo es el que reinterpreta la percepción errada. Entonces, no se da en otro ámbito. Afuera, me parece
muy de Jesús. Jesús es el paradigma de la hermandad. Lo dijo desde que estuvo paseando por esta ilusión hasta que la dejó. Y obviamente está en nuestra mente, pero con el hermano, siempre afuera, porque esa es nuestra aula, nuestra arena. Ver afuera, ver afuera. Eso nos permite iniciar el proceso de perdón a nosotros. Por ejemplo, en el caso del accidente, nosotros sabemos que es una proyección nuestra lo que estamos viendo afuera. Es duro lo que te voy a decir. No quiere decir que lo hemos provocado nosotros, lo estamos viendo, lo hemos proyectado. ¿Por qué? Porque todavía le estamos dando credibilidad al accidente, a la enfermedad, al sangrado, que el Hijo de Dios puede sufrir toda esta cosa. Entonces, lo primero hay que traerlo a la mente. Ahí hay dos caminos posibles. Uno, si al traerlo, al hacernos responsables, nos quedamos con la asesoría del maestro equivocado, vamos a aplicar su solución, que es la expiación con minúscula. El sufrimiento, dolor, el sufrimiento, sufrimos con nuestro ser. Eso, el dolor, queremos ser empáticos y nos parece que eso es santo y le estamos dando realidad y eso no quiere el espíritu. Quiere que nosotros traigamos la culpa, esa que hemos proyectado hacia afuera, hacia nosotros, la reconozcamos, la veamos, nos reconozcamos el autor, el fabricante de esa situación, porque se nos dio tal como la pedimos, y en ese momento entregarla al Espíritu. Con esto, Padre, ¿cómo voy a poder con el dolor de un hijo? Yo no puedo. No puedo, me sacrifique, a menos que me crucifique en la misma cruz. No lo puedo. Porque lo que viene, no lo conozco, me tiene que sorprender. Tengo que tener, esa es la confianza que le transmitías. Yo quiero suficiente confianza en mi mente para poder entregarla a la expiación del Espíritu y confiar en que eso ya es cierto. Esta situación es así, muy, muy brusca, evidente. Está bueno el instante santo, porque el instante santo se pide para una situación como para un hermano, involucrados en esto, hospital, noche, todo va a estar bajo la protección del instante santo. O sea, está bueno pedirlo. Todo ese trabajo, que para nosotros es un trabajo, pero debería ser automático, pero son automáticos, algún día lo será. Podemos hacer milagros como lo hacía Jesús. Algún día todo este proceso será automático en nosotros y ya dejaremos de ver tanta proyección. Pero todo ese trabajo es en nuestra mente. ¿Y al hermano? ¿Con el hermano qué? Con el hermano todo. Si tengo que llevarlo a un hospital para que le suturen la herida, que consolarlo, para abrazar, como hace nuestro padre. Cuando tenemos una pesadilla, yo me iba al lado de mi mamá y mi mamá me metía de un solo saque así con ella y yo me sentía seguro, me sentía en paz, me sentía reconfortado, me sentía, es tu padre, es tu madre. Eso es lo que quiere el Espíritu. Que una vez que nosotros entregamos la errada, la decisión equivocada, esa sensación de que nos fuimos amados de nuestro padre, de nuestra madre, y que estamos amados por el perdón. Pero eso tenemos que sentir en nuestra mente. Eso lo tenemos que sentir nosotros, porque
nosotros depende la salvación del mundo. Poner luz yo en el mundo, si primero no la procuro, si primero no la tomo. Nosotros, dice el curso, tenemos que ser espejos de la santidad y de la inocencia. Altar. Hemos puesto mucho en nuestro altar interior. Muchos, la enfermedad, el sufrimiento, la crisis económica, las separaciones de pareja. Todo esto, muchos ídolos. Hay que limpiar interior. Hay que limpiar. Empezar a limpiar, sabiendo que ni siquiera es el esfuerzo de agarrar la escoba y barrer nosotros mismos. ¿Me entienden? Sí. Ni siquiera eso. ¿Qué se nos pide? Confianza. ¿En que eso ya se resolvió? Aunque al principio nos cueste. Aunque al principio. Pero cada situación que nosotros llevamos hacia la expiación o el milagro, porque la expiación y el milagro son dos caras. Y se en nuestra mente, esa percepción no se va a volver a repetir. Esa percepción errada no va a repetirse. Ese es el milagro. Vemos los efectos en el mundo de la sanación en nuestra mente. Tenemos que ser espejos de santidad que reflejen la luz del mundo. Pero para poder reflejar la luz, no la podemos reflejar en un espejo sucio y lleno de mugre. Tenemos que limpiarlo. No nosotros, la propia escoba, no con nuestro propio pan, sino el Espíritu. Pero decirle al Espíritu, acá está toda la mugre, Padre. Yo me comprometo a decirle así, prometo a ir a ese lugar, a abrir las puertas de mi mente y a querer limpiar, a querer. Ahí me acuerdo de nuevo de esta gran maestra de Rosa María, querer, un curso para querer. Y cuando ella ofrecía un milagro, dice, y quiero que pase esto realmente, quiero que pase. Confiar en el milagro y no en lo que yo venía a confiar. Y al principio diremos no. Me parece que esto de los dos lados puede ser. Hay que insistir, por eso hay que ser perseverantes en el perdón. Hay que insistir. Quiero querer. Por ahí Rosa María Wynne decía 3 o 4. Quiero querer. Pero en el cuarto querer o en el quinto querer va a abrir una brecha. Se nos va a abrir una brecha de algo que nos parece totalmente imposible que suceda, a abrirnos a ese milagro. No lo manejamos, que lo reparte el Espíritu, que Jesús lo tiene que repartir, porque Él lo tiene que hacer llegar hacia todas las mentes en unidad. Nosotros todavía queremos estar en una mente separada, en un cuerpo separado. Vamos a recibir ese milagro, cuando ese milagro veamos la unidad en todo, cuando ese milagro llegue a sanar a la mente única. Y todos nos ha subido un peldaño. Por ese pequeño querer que dijimos, todos subimos un peldaño. Pero esto es un trabajito. Como decía mi maestro José Luis Molina, le cito mucho, decía, hay que poner todos los ingredientes para el milagro. Y no nos puede faltar ninguno, porque si no, no hacemos milagros. Hay que poner todos los ingredientes. Primera decisión. Después ver realmente responsable de la proyección. Después entregarla al Espíritu Santo. Todos esos son los que tenemos que ir poniendo.
Y a mí me pasa en América que al principio, cuando uno empieza en este camino tan hermoso, tan maravilloso, y, y sabe que los milagros son gratis y que uno los puede ofrecer a todo el mundo, yo ofrecía milagros, pero yo tenía una formación que a mí, yo había estudiado esta ilusión, la había disecado como nadie, yo había disecado esos cuerpos como nadie, yo, mi propia autopsia de la separación, solo tenemos que hacer la propia autopsia de la separación, ¿me entienden? Entonces empecé a ver que no era solo ofrecer un milagro, a ese ser que venía a pedir solo tratar o una ayuda, primero que nada, actúa para con el hermano lo que él necesita en ese momento, lo que él. Pero yo sabía firme que el trabajo no era en el hermano, en mí. Empecé a practicar, a pedir el milagro, pero a practicar algunas citas que me ayudaban con esto. Me repetía en mi mente. Se decía, parece que este hermano, lo decía en mi mente, ¿no? Parece que tiene un... por poner, no hace falta. Parece que el tratamiento del mundo, era lo que el hermano me estaba pidiendo. Todavía no estamos en capacidad, la credibilidad del milagro en nosotros no estamos en la capacidad de decir, te ofrezco un milagro y anda a tu casa. No, eso ya no estamos listos. Eso es una tarea, eso es pedir y pedir milagros. Pues, nos hacen falta 1000 milagros y 1000 más. Mi hermano venía a pedir una ayuda y yo se la daba, pero el regalo mayor, la paz, que era hacer el perdón en mi mente. Entonces yo decía, parece que este hermano tiene eso, sufre de dolor de cabeza, por poner un ejemplo. Y este tratamiento yo le doy, yo era consciente que le daba un tratamiento, una magia, lo aplicaba a mi magia, aprendida, recontra, avalada por los libros del ego, por la medicina del ego. Y este tratamiento que yo le doy, lo hago momentáneamente. Esa es la otra palabra clave. Momentáneamente. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que mi credibilidad en el milagro sea tal que no me haga falta. Que ese hermano se acerque a mí, la ausencia de la luz, la cantidad que va a reflejar la de él y la mía, reflejar mutuamente, sane. Que ni siquiera de la manera. Como hacían Jesús, le tocaban el manto y ya se sanaban. Los tefilín, como la mujer que tenía hemorragia, los judíos llevan como unas tiras en los 4 costados de los tefilín. Con solo tocarles, la mujer sanó, porque tenía toda la credibilidad. Entonces, así como una máxima, digamos. Perdón empieza por casa. No somos los autores completos del perdón. Nos sometemos a esa condición de perdón, que empieza en nuestra mente. Y que cuando se complete con la expiación, ahí será la luz para este mundo. Habremos puesto más luz en esta sopa de oscuridad, en esta sopa de miedo. Pero siempre es una decisión que tiene que partir de nosotros. Queramos solucionar en el afuera. No querramos que el hermano cambie, que el hermano ni demos perdones falsos, perdones que vienen de nosotros.
de nuestra soberbia. Como yo estoy en este proceso tan espiritual, ahora te perdono porque sos un hijo de tal, pero yo te perdono lo mismo. Cosa macabra, dándole realidad al ataque del hermano, queriendo perdonarlo desde una soberbia, o sea, no puede haber más división de mente y separación que en esa situación. Entonces, aquietémonos ante las cosas del mundo, lo más que podamos. Hagámonos cargo de que lo hemos puesto ahí, que no hay otra mente pensando eso, que no hay otro tiempo santo. Y hagamos conciencia de querer ver la situación con otros ojos. Y ahí, si nos tenemos que poner de rodillas, nos ponemos de Sí, lo que rodillas. sea. Y le decimos al Padre, Padre, muéstrame esto como tú, como yo lo veo, voy camino al cadalso. Muéstrame como tú lo ves. Y me abro. Yo te entrego esta porquería, esta oscuridad te la entrego. ¿Qué dice el curso? Que cuando nosotros hacemos eso ya está solucionado. Porque el curso mismo nos enseña que cuando uno lleva la oscuridad hacia la luz, no hay competencia. Como uno es irreal, y lo otro es real, la irrealidad y la realidad desaparece. Por eso es que nosotros entregarlo desaparece. Ahora, nosotros, como buenos fabricantes, creemos que entre el milagro hay un tiempo. Entre nuestra psicoterapia, forma de perdón guiada, y el milagro, hay un tiempo. Y como todavía nosotros creemos que se produzca ese milagro y no sea instantáneo, automático, como dice el curso, es que tenemos que sostener la decisión. Por eso cuando hacemos una psicoterapia, la sostenemos, diciéndole al Padre, esto ya lo entregué, quiero ver el milagro que hay detrás de esto, pero hasta que se lo sé que lo provoca. Porque nosotros tenemos más entrenamiento para no creer que para creer. Sí. ¿Me entienden? Entonces, bajito. Por eso es que nosotros, a medida que vayamos limpiando nuestro altar con la psicoterapia, con la bendición, para mí es una forma de perdón excelsa. Porque me lo dijo la voz una vez. Pero bueno, con estas posibilidades que nos da Jesús, nosotros tenemos que ser perseverantes, carácter y compromiso en el camino del perdón. El tiempo se va a ir acortando. Sí. El tiempo se va a ir acortando. Y la percepción va a sanar de tal forma que nos vamos a dar cuenta que ha sanado. La percepción sana. Con cualquier forma de perdón que apliquemos, nuestra percepción, porque en manos del Espíritu Santo no puede haber otra cosa que sanación, que unidad. La sanación es la unión de la mente, Hijo de Esa Dios. unión y la reconciliación y el hacer las paces contigo y con todo, ¿no? Es la inocencia con I mayúscula. Sí. En el manual para el maestro nos dice que cada maestro tiene su forma de aprenderse y de enseñar este curso. Pero si es un maestro de Dios, como el título que no puede, lo único que tiene que quedar para él como grabado en las tablas de la ley
es la inocencia del Hijo de Dios. Es inocente. Ujú. No va a haber un maestro de Dios a esto. Transmita el curso como lo tocando música. Yo tengo hermanos divinos que toca música y que canta, Sí. y él da la expiación, él te canta el perdón. Pero hay una sola cosa que tenemos que estar todos de acuerdo, de que acá el Hijo de Dios es inocente. No hay ningún muerto, ninguna culpa, la que hemos fabricado nosotros, ninguna voz que otra de culpabilidad o de otra cosa que no sea la inocencia, porque va a ser todo real, esa voz. Y es una práctica, porque esa voz tan real, tan familiar para nosotros, que nos habla tan fuerte, parece que nos estamos dando un consejo está santo nosotros mismos, es la que tenemos que decirle que no. A esa voz que nos habla a gritos, de desesperación, de dolor, de enfermedad, esos son los gritos del ego. Y nos propone sus defensas. Y nosotros creemos que nos defiende, así apachurrado. A esa es la voz que tenemos que decirle, no, por ahí no me voy, por ahí no me voy, por ahí no me voy. Pero así, aunque tengamos que hablar fuerte de decir, por ahí no me voy, Padre, muéstrame como tú. Vamos a hacerlo así. Gracias por recordarnos que hay esa forma y ese camino tan maravilloso. Es justo cuando sientes, pero tú decías en un inicio, generalmente nos esperamos a que algo terrible nos recuerde que podemos ver de otra manera. Pero cuando lo practicas y cuando llegas a ese momento de quietud y poco a poco vas conectando y entonces te puedes dar ese momento de, de discernimiento en donde dices qué voz estoy escuchando, ¿no? Y me quiero ir hacia acá, que es lo que conozco, o con absoluto amor en ese paradigma de la hermandad que dijiste que es una cosa hermosa, me hago acompañar de Jesús en este amoroso camino al que hemos sido invitados y en el que te agradezco tanto que nos hayas llevado por este viaje tan amoroso del perdón, en una que me parece tan sutil y tan amoroso. Y ojo que la voz del ego tiene sus milagros. Sí, Ojo que la voz del ego nos habla a los gritos, pero nos hace creer que es la única de defender. A eso tenemos que estar atentos, porque cuando nosotros decimos por ahí no me voy, el 99% de nuestras quiere ir por ahí, por ese lugar del ego. sí, Tenemos que estar preparados para eso, porque así como los milagros son automáticos, así también los falsos milagros del ego son automáticos. Y nosotros nos vamos automáticamente a buscar una venganza, a buscar a proyectar la culpa. Eso es en automático. Por eso es que hay que entrenarse, para que ese veneno no nos salga en automático. sí, para que Que cuando podamos estar nosotros alerta. de ver, digamos, la otra manera de ver, usemos el tiempo para eso lo usa el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo que no existe. Lo usemos para poner un lapso entre nuestro pedido de instante santo o nuestra decisión del instante santo y la defensa del ego que también nos sale en automático, porque nos hacen una trastada y nosotros la replicamos con otra peor. Vemos con otra peor. Entonces,
que no salgan dardos de nuestra mente hacia afuera, dardos de culpa o de juicios, son flechas. Y encima le hemos puesto al símbolo, al dios del amor, el Cupido, le hemos puesto un arco y una flecha, con las flechas que se nos tira. Serpiente. Hasta eso hemos hecho con el ego, como si el amor fuera una flecha que nos corazón y nos destroza. No, pongámonos en manos del Espíritu para que solo salgan flores del arco, de nuestro arco, para que solo salga perdón, no veneno. A la culpa es un veneno. Sí. Hay que ponerle una dos tibias cruzadas. No hay que beber más el veneno de la culpa. No hay que beber más. No hay que aceptarle ese medicamento al ego, porque el ego la usa para hacernos sentir culpables. Traemos la proyección hacia nosotros. ¿Qué nos dice el ego? Ah, ¿es tuya? Bueno, ¿tú eres el responsable? Bueno, siéntete culpable. Culpable. Y habrá algunas proyecciones que no nos va a alcanzar la vida para purgarlas. Del ego. O que creemos que no nos va a bastar una vida para poder purgarla. Veneno, veneno. Hagamos como los chicos que cierran la boca y no le pueden meter una cuchara con el jarabe. Sí, no quiero. Veneno, la culpa es un veneno. Tenemos que vivirla como realmente como un veneno en nuestro sistema. Como un veneno en nuestro sistema. Nos tiene que ser una alarma. Cuando nosotros estemos tirando las flechas de la culpa, tenemos que sentir una alarma que dice tu interior. Por eso tenemos que entrenarnos. Para darnos cuenta antes de que salga la flecha de nuestro arco. Hasta que llega el momento en que, como tú decías hace rato, amorosamente entra el proceso del perdón sigiloso, ¿no? Y Ah, sin retomar esta culpa y este dolor que tanto nos claro. lastima. ¿Qué otra solución, qué otra cosa es la expiación que eso? Que un reflejo del amor. ¿Qué otra cosa es el verdadero perdón? Que un reflejo del amor. Y es un reflejo. En el cielo no hace falta. Aquí es un reflejo. Pero para nosotros poder reflejarlo eso, llegue, no lo podemos hacer solos. Tenemos que limpiar el cristal. La luz se refleja en un cristal, no en un cristal sucio. Así es. Y como el curso dice, que te parecerá un tiempo que no tiene fin entre decidir entre la culpabilidad o la inocencia de tu hermano. Y eso parece que nos tira para abajo, porque decir, si esto no va a tener fin, ¿qué carajo hago yo haciendo eso? Pero No. no, porque de la única manera que uno puede, y eso sí es un milagro, que uno puede rozar la paz en este mundo, es el perdón. Lo más parecido al amor que hay en este mundo. Y que ese proceso de perdonar sea para mí la luz que ilumina este mundo. Que aunque no pueda hacer otra contribución en esta vida, ya no haga más desde mi ego, pero si puedo hacer esa contribución, nos va a llevar a la paz. Pues yo creo que tu Y es la contribución meta es del muy, curso. muy precisa, Miguel, porque eres un reflejo de esa luz y de ese amor maravilloso y qué hermoso que te permitas dar ese mensaje que Jesús quería dar desde el principio y lo des con tanto amor y con
con tanto gozo, porque es parte de ti. Y Es muy diferente cuando lo alguien hago, habla desde un escrito a desde mi corazón al tuyo, porque lo vivo. Es muy es que diferente. bueno, este camino, el curso tiene eso de espléndido que y lo estudia y lo vuelve a estudiar y a medida que vamos transitando nuestras situaciones cotidianas, saliendo una cosa, vamos viendo, nos viene, yo ahora estoy en este punto que, porque muchas veces dice, ¿cómo escuchamos la voz? Yo digo que la voz, porque mi maestro escuchaba la voz, porque la maestra del maestro voz, y aprendemos así. Pero si ustedes se ponen, se aquietan, por ejemplo, haciendo alguna cosa del curso, a veces en una situación cuando de repente van a escuchar dentro algo que ilumina el mundo, algo que ilumina el mundo, atentos a eso, algo que no es automatismo del ego, es una voz que nos dice algo que a mí me suele pasar mucho ahora. Sobre todo cuando estoy leyendo el curso, termino de leer el curso, cuando estoy en el trabajo, con toda la vorágine por ahí me viene así una cosa tan, tan iluminada que no puede mente, o eso no tiene posibilidad. Y por un instante es como que algo se me iluminara en el pecho. Y entonces yo cada vez que siento esa voz, le digo, me acostumbro a decir gracias Padre, gracias Padre. Sí, toda mi vida enseñé a etiquetar los milagros. Cuando uno ofrecía un milagro, me dijo que ya estábamos en condición de compartir ese milagro. Primero te lo tenemos que etiquetar en la mente. ¿Qué es etiquetar? Es decir, esto es un milagro y nada más que un milagro. No es ni la ciencia del ego, ni los avances de nuestro ego, ni la casualidad. No, esa es la primera decisión que tenemos que tomar. Ir por el milagro y nada más que por el milagro. Y etiquetarlos. Y cuando nosotros hemos puesto esa etiqueta, decir, esto es un milagro hecho en el cielo, compartirlo, porque eso refuerza la en el milagro. El milagro es un acto de compartir. ¿Por qué es un acto? Porque ya fue compartido a todas las mentes como una sola. Entonces nosotros colaboramos en el ofrecimiento del milagro con Jesús y en el compartirlo con Jesús. Y etiquetarlo, o sea, darle la confianza total. Y acá pasa, escuchamos la voz. Yo ahora estoy aprendiendo a etiquetarla. Cuando yo sé que no es mi ego a los gritos o que es una sugerencia de separarme de alguien, de atacar, de defenderme, de ponerme de víctima, cuando yo veo un pensamiento que de esa basura, lo etiqueto, digo, gracias Padre, gracias Padre. Y no les puedo asegurar que van a escuchar esos pensamientos. Que ahora los descartamos, porque como parecen tan como tan que no nos defienden, tan que nos dejan tontos. Decía, a mí una vez me dijeron, hace mucho, yo en la universidad hice teología, en la Universidad de Medicina teníamos teología. Ah, qué bien. Y un obispo, todo un estudio sobre el apocalipsis y demás, qué sé yo. Y yo, como yo hice algo totalmente contrario, ser estudiante del curso, ¿no? Yo hice algo muy parecido a la enseñanza del curso de Jesús. El obispo me dijo, vos sos un flaquito místico. Y a mí me dolió mucho, porque no era el espíritu que me decía que yo era místico, era el ego. No era como que me decía, vos sos un flaquito místico porque nos has traído
has compartido tu luz. Soy un flaquito místico porque era un ilusorio, porque era un utópico, Un ¿entiendes? descarriado. Era algo que, sí, un utópico, uno que soñaba con pavadas, y a mí me dolió mucho porque eso implicaba porque yo había hecho ese trabajo con una voz que me había dicho que el apocalipsis o el fin del mundo iba a llegar cuando todos seamos felices. Mirá, yo no era estudiante del curso. Y el apocalipsis en la Biblia, el último libro del Nuevo Testamento, te dice que va a haber una destrucción y una matanza y un desparramo de culpa y de espadas y de 7 sellos y de 7 culpas, y de todos los 7. Y yo decía, yo inocentemente dije, no, el fin del mundo va a llegar cuando todos seamos felices. Era un flaquito místico, un utópico, claro, que ahí la culpa se iba al carajo, el perdón de los pecados, el concepto del pecado se iba a la lona. Bueno, creo que muchos años, muchos años, hace un año atrás, un par de años atrás, una hermana del curso me dijo que, por enseñanza que yo había dado, me dijo que yo era un místico. Y yo ahí sentí, dije, vino de un hermano, igual que el otro hermano, pero yo sentí que me lo decía el Espíritu Santo. Mira. Ahí sentí que el Espíritu Santo, que yo era un místico. ¿Pero qué era ser un místico? Era tomar la decisión de ese viaje interior. Decisión de ir en busca de algo que no podemos ni ver ni oír. Tomar la decisión de ir en busca de nuestro verdadero ser. Eso es el trabajo de la mística y de todos los místicos que han pasado por la historia. Santa Teresa, San Francisco, todos los místicos de las iglesias, o de las iglesias orientales que no conozco, seguro hay Sí, muchos. cientos. Todo aquel que decidió emprender ese viaje es un místico hoy en día. Y yo quiero ser un místico. Yo quiero tomar esa decisión. No quiero ser un utópico. No. Yo quiero poder ver este mundo como una utopía, este mundo de la ilusión. Esto tiene que ser, esto tiene que ser lo real, esto. Y lo otro es lo real. Y si por eso me van a llamar, pues gracias Padre, porque yo tomaba la decisión de ir en busca de lo real, de Pues yo me tomo aceptar de la la mano de ese expiación, flaquito místico. de aceptar la expiación para uno mismo. Claro, sí, claro, Esa es la clave, claro, esa es la clave, esa es la mística, esa es la mística. claro. Así que bueno, yo tengo ese firme compromiso ahora de tratar y bendecir mucho, ¿eh? Bendecir al hermano, porque eso nos tiene que salir de ser, nos parece bueno y al que nos está atacando, ojo, Sí, ¿eh? ambos. No, bendecir a los que están de acuerdo con nosotros y maldecir a los que nos atacan. Bendecir. Yo una vez iba caminando por el pasillo del hospital, que parte dice, está rodeado de ángeles. Venía así, encabronado con el espíritu, pero si estoy rodeado de ángeles y no los veo porque es una época de mucho conflicto, mucho conflicto laboral, como le debe haber pasado a Helen Schumann y a Big Delford, y a todas que pidió otra manera. Yo estaba en la misma, conflicto de todo. Y yo decía, ¿dónde están? No los veo. ¿Cómo hago para ver los ángeles? Yo decía, me dice que estoy rodeado de ángeles, que estoy rodeado de ángeles, y yo lo único que veo son enemigos. Entonces ahí la voz me dijo que bendijera, tienes que bendecir.
Y a mí me parecía, yo escuché eso, tienes que bendecir. Y a mí me parecía como muy simple, no me dejaba del todo, porque bendecir, uno puede bendecir con el ego también. Eso que viene uno así encabronado y dice, te bendigo. Sí. Uno puede bendecir con el ego. Es más, el 90% de las veces bendecimos con el ego. Ujú. Entonces le dije, pero ¿cómo? Porque mi bendición de serie era esa, te bendigo, hermano, te bendigo, te bendigo. No, me dice, intercambia un juicio por una bendición. Ese fue el hacer que me dijo. Era un juicio por una bendición. Cuando venía el hermano así, que yo hacía uso de mi pasado para alargarle el dardo del juicio, y me decía que lo intercambiara por una bendición. Que no lo juzgara, que pasara por alto. Todo es mi pasado, proyectado en él. El pasado que lo hacía un desgraciado, el que siempre me quería atacar, todo eso. Antes de que yo puse esa maquinaria perversa en marcha, lo bendijera. Lo bendijera muy de adentro. Te bendigo, hermano, te bendigo. Un Bueno, yo perdón empecé a ver milagros. impoluto. Yo empecé a ver milagros a partir de ahí. Claro que sí. Pero no los veía antes, porque el milagro, mientras no sea completo, no es milagro. Mm. Esto tenemos para otro lado, pero si no es completo, no. Yo ya había cumplido con ese primer paso. Ya había bendecido de todo corazón. Había tratado de intercambiar un juicio por un milagro para no guardar un resentimiento, porque cuando uno hace el juicio, guarda un resentimiento. Yo lo venía haciendo y venía viendo algunos, pero me seguían apareciendo esta gente. Entonces decía, acá hay algo. La tentación me sigue. Sigo siendo tentado el ataque y no para el milagro. Y, y el Espíritu me reconvino ahí. Dice, y más aún me dijo, pídele a tu hermano que te bendiga. Fíjate, yo bendecía de todo corazón. Te bendigo, hermano. No, pero el Espíritu me dijo, no, dame tu bendición, hermano mío. A ese que me venía a matar, o que yo quería matar. Sí. Todo una lección del curso. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Ujú. Y ahí empezó mi práctica, a los frutos de la luz. Cuando yo ante una situación que no daba más, antes de descargar el juicio, y decía, hermano, lo tenía enfrente y en mi mente decía, dame tu bendición, hermano mío, dame tu bendición. A darnos. El hermano viene a darnos bendición. Nosotros le ponemos la basura de nuestro pasado. A cada quien. Nosotros lo encarcelamos en el pasado, en nuestro pasado. Ujú. Tú has pedido a tu hermano ha venido, ahora no lo encarceles en la cárcel de tu pasado. Así es. Miguel, esta ha sido Y una para no charla. encarcelarlo, Sí, te quedas encarcelado con él. para no quedarnos encarcelados con él, le pedí bendición. Claro. Dame tu bendición, Santo Hijo de Dios. Dame lo que me viniste a traer y yo lo estoy Mío. malversando. Sí, Pero al evitar el juicio, ya hice el primer paso. Y claro. lo demás viene como una bendición. Como una bendición. Miguel, ha sido una verdadera bendición esta charla contigo. Quisiera que durara todo el día, pero aparentemente Veo que hay tiene mucha un gente tiempo que estoy limitado. viendo, me da pena No, no al poder ver, pero contrario, ha sido un regalo increíble. Espero que sea la primera de muchas porque temas hay suficientes. Yo te agradezco mucho bueno, que y te yo ahí hayas dado el y tiempo. pido disculpas a todos los hermanos que han estado poniendo aquí y el Espíritu sabrá cómo recompensarla.
cada uno. Miguel, te abrazo con mucho cariño y de verdad te agradezco infinitamente. Te ofrezco con todo mi Hermana corazón querida, un igual. milagro a ti y a todos los que estuvieron con nosotros y a los que escuchan. Gracias, gracias. Y el toque de Cristo para todos los que nos ven. El toque El de toque Cristo. de Cristo para ti. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias.